De un característico color rojizo, diferente a lo habitual, de grandes dimensiones. El Castillo de la Mota es una fortaleza que data del siglo XV. Hoy en Descubre Valladolid nos acercamos hasta Medina del Campo para conocerle un poco mejor. Bueno, David, muchísimas gracias por habernos atendido a Descubre Valladolid. La primera pregunta es obligada. Castillo de la Mota, ¿y el nombre a qué se debe? Pues a que está construido en una mota. Una mota es esta zona en la que estamos, una pequeña elevación del terreno, una pequeña loma, una pequeña colina, una pequeña montaña. Y aprovechando esa pequeña montaña, construyeron aquí primero un poblado en la prehistoria, después un poblado en la Edad Media y después ya a raíz de ese poblado medieval el Castillo de la Mota. Luego la localidad ha ido creciendo hacia otra zona, pero el castillo evidentemente se ha quedado en su lugar original. Eso es, sí, luego la Medina del Campo con el paso del tiempo fue creciendo y se expandió ya hacia la parte de abajo, ¿eh? Las murallas se fueron haciendo más grandes cada vez y Medina del Campo, en la época de los Reyes Católicos, para que nos hagamos una idea de la importancia que tenía en torno a los 20.000 habitantes, que son más o menos los mismos que tenemos hoy en día aquí en Medina del Campo. Llama muchísimo la atención el colorido del Castillo de la Mota. ¿Es algo que le diferencia de otros castillos? Exactamente, el colorido y el material de construcción, el ladrillo de la zona, material típico por esta zona de aquí de Medina del Campo, que además mucha gente además incluso nos dice que a ver cómo lo han reconstruido en ladrillo, y no en piedra, no. El castillo se conserva muy bien, siempre ha sido de ladrillo y además el ladrillo es más resistente al cañonazo del enemigo que el castillo de piedra. El ladrillo lo que hace es absorber, amortiguar el impacto del cañón y la piedra sin embargo estalla y revienta. Lo podemos ver además en todos esos impactos que tenemos ahí en la torre del homenaje. Hay que señalar que el castillo originariamente fue así, imagino que los estudios que se han visto se estudió precisamente esta característica y por ello se optó por el ladrillo, ¿no? Seguramente que ellos ya sabían, también hay que tener en cuenta que no hay muchas canteras de piedra cercanas aquí y seguramente que al principio fue el recurso más cercano que tenían, el con el que habían trabajado siempre y con el que utilizaron para construir el castillo. Y luego también seguramente ya se dieron cuenta de que era en realidad eso más resistente y amortiguaba el impacto del cañón del enemigo. ¿Qué diferencia el Castillo de la Mota de otros castillos? En Castilla y León tenemos muchos castillos, pero el Castillo de la Mota tiene una nota característica, algo que le diferencia. Pues aparte del material de construcción, igual que por ejemplo tenemos también otro castillo de ladrillo, el castillo de Coca en la provincia de Segovia, las dimensiones, es un castillo enorme, grandísimo, una torre que tiene casi 40 metros de altura, las dos murallas que tiene el castillo, la muralla propiamente dicha y la barrera defensiva que es esa muralla bajita que rodea el castillo, que además es la parte que construyeron los Reyes Católicos y que gracias a ella se convirtió en uno de los castillos más importantes, más avanzados y más copiados de aquella época, de la Europa del siglo XV. ¿Está reconocida la importancia que estuvo el Castillo de la Mota en la historia? Yo creo que siempre decimos que no mucho, aunque sí que es verdad que cada vez se está dando más difusión al castillo, se está reconociendo también a nivel europeo, porque hay varios castillos como este en Europa, pero sí que es verdad que aquí se nos queda un poco corto. Yo creo que como lo tenemos muy visto es el Castillo de la Mota, el Castillo de Medina del Campo, sí que es verdad que es uno de los más conocidos de Castilla y León, pero sí que es verdad que yo creo que le falta un poco de importancia, de dar esa importancia que tenía y que tuvo y que sigue teniendo hoy en día. Tal vez esto con las visitas guiadas que se pueden realizar contribuye a que la gente se puede visitar por libre, pero evidentemente se recomienda porque puede la gente con la visita guiada acceder a aquellos sitios más peculiares, más característicos y además con una explicación para que entiendan la importancia del castillo. Exactamente, nosotros tenemos además desde el centro de visitantes ofrecemos dos visitas guiadas totalmente diferentes. La visita principal del castillo que llamamos es para aquellos que quieran descubrir la fortaleza, cómo funcionaba y cómo
llegó a convertirse en ese castillo tan importante de aquella época. Es una visita que además empieza desde los orígenes, desde la prehistoria, con el área arqueológica que tenemos en el centro de visitantes, luego hablamos de la Edad Media con restos de murallas medievales, y sobre esa parte, un trocito de esa muralla de la Edad Media, se construyó el castillo ya del siglo XV, que construyeron entre Juan II, el padre de Isabel la Católica, Enrique IV, el hermano mayor, el medio hermano de la reina Isabel, y luego los reyes católicos. Y además visitamos lo que es la parte defensiva, la barrera defensiva y los subterráneos del castillo, que si queréis luego os doy un paseo también por ellos, y acabamos viendo también un poco el uso actual que tiene el castillo en el patio de armas y la capilla. La otra visita, pues el otro gran componente que tiene este castillo, la gran torre del homenaje. Esa torre, como os decía antes, de casi 40 metros de altura, por la que vamos pasando por el Salón de Honor, que se reconstruyó en los años 40, pero luego también vemos partes originales como el peinador de la reina, las últimas plantas de la torre y sobre todo el mirador, las vistas que tenemos desde esos 40 metros de altura, desde ese mirador del caballero que tiene el castillo. Nos ha llamado muchísimo la atención la presencia de palomas y de otros aves que pululan por aquí. ¿Os están dando problemas, no sé, en el tema del mantenimiento, si tenéis alguna trampilla para que ellos no se accedan, alguna descarga eléctrica, que en algunas zonas se ha optado por ello, porque evidentemente producen desperfectos en los edificios históricos? No sé, en el caso del Castillo de la Mota, si aquí ha sido necesario hacer algo. Sí, exactamente. ¿Veis todos esos agujeritos cuadrados que tiene el castillo? Se llaman mechinales, son los agujeros donde iba encajado el andamio que se utilizó para construir el castillo en su época, y esos agujeros ahora mismo prácticamente todos están rellenos de una madeja de alambre para evitar que sobre todo las palomas aniden en él y hagan daños en lo que es la estructura o el ladrillo del castillo. ¿Qué pasa? Que también ha habido alguna paloma que ha conseguido sacar esa madeja y entrar dentro. David, hemos cambiado ya de ubicación y nos encontramos en el interior del castillo. Explícanos en qué zona estamos. Pues estamos en las entrañas del castillo, estamos en el interior de la barrera defensiva. ¿Recordáis esa muralla bajita que rodeaba el castillo? Pues estamos en su parte interior, en la parte subterránea. Son unos pasillos, son unas galerías, que hemos visto que hay un montón de arcos, en cada uno de esos arcos se colocaban los soldados, se llamaban cámaras de tiro. Hay dos ventanas, de las dos ventanas se utilizaban para disparar la ventana de abajo. Y parece ser que a través de ellas ya empezaban a disparar lo que luego sería conocido como la artillería moderna, probablemente las culebrinas. La culebrina es una especie de mezcla entre cañón y fusil, un cañón muy estrechito y muy alargado. ¿Que disparaban hacia dónde? Disparaban al foso. Estas galerías lo que hacen es defender el foso. El foso tiene una bajada hecha en dos partes y es una especie de trampa. Si el enemigo intentaba bajar a la parte de abajo para minar el castillo, para colocar escaleras, para subir, para entrar en él, para empezar lo que es la batalla, al bajar se quedaba tropezado en ese camino. Y justamente está a tiro desde estas ventanas, desde estas galerías subterráneas. Así que le servía para que el enemigo no llegara a la parte de abajo del castillo y poderlo defender mucho mejor. Y ahora nos encontramos en el distribuidor principal de esas galerías. Desde aquí tenemos accesos a diferentes partes del castillo. Y además también tenemos la entrada de una mazmorra, la mazmorra más segura del castillo, una cárcel de sitio, que parece ser que se llamaba así porque solo se utilizaba durante el sitio del castillo, durante la batalla del castillo. ¿Hay constancia de que alguien haya ocupado esta zona? Pues así a nivel documental, creo que no. No hay nada que nos diga aquí estuvo fulanito y menganito, sino que los presos que había en el interior, en las celdas del interior del castillo, durante las batallas, les bajaban aquí abajo para tenerles más controlados. En primer lugar, para evitar que en un momento de caos y confusión durante la batalla se amotinaran, se rebelaran contra el castillo, se escaparan de él. Y en segundo lugar, y también muy importante, para que todos los soldados que tenían que estar pendientes y vigilando de que los presos no se escaparan, les metieran ahí abajo, se olvidaran de ellos y se pusieran a defender el castillo. Es decir, para tener el mayor número de soldados disponibles a la hora de defender el edificio. A la hora de entrar en batalla. Hemos visto que los ojos por los que se ve el castillo tienen dos zonas diferenciadas, la parte de abajo más redonda y la parte de arriba que termina en cruz. Explícanos qué función tenían estos ojos. Exactamente, pues a ver, estos ojos se llaman en realidad troneras, es por donde se disparaba la artillería más pesada de los cañones. Y exactamente, son las partes de piedra que tiene el castillo, que desde fuera parece que es una cerradura además. La parte de abajo es circular, que es la ventana donde iba embocado el cañón, y la parte de arriba es una cruz.
La cruz en realidad es algo totalmente funcional, a pesar de que la hayan construido los reyes católicos. En realidad es la mirilla por donde disparaban o por donde apuntaban los soldados para poder disparar mejor. Es una zona que se conserva tal y como fue construida, y de hecho llama la atención que es una zona que carece de iluminación. Exactamente. Solamente la natural. Exactamente, con iluminación natural. En días de invierno como los que se acercan, tenemos mucha menos luz, pero lo habitual es que en primavera, en verano, ahora a principios de otoño, la luz sea espectacular, sobre todo por la tarde, que es cuando más luz va por esta zona. Y es curioso porque hay gente que incluso ha dejado su firma, ¿no? Hay constancias de determinadas fechas, nombres, apellidos. Sí, cuando el castillo no estaba habilitado para las visitas turísticas, cuando toda esta parte de la barra defensiva estaba más bien abandonada, incluso el foso ya medio enterrado, parece ser que el castillo, según nos cuentan los más mayores de aquí de Medina, era su parque temático, era su parque de juegos, donde se colaban y hacían sus aventuras y pasaban su día, y alguno nos ha dejado sus grafitis, sus recuerdos de 1926, 1957, 58, que tenemos por ahí algún grafiti. Eso también es historia. Eso también es historia ya. Hemos accedido ya al interior del castillo. Explícanos en qué zona nos encontramos. Pues estamos en el patio de armas del castillo. Es esta zona a través de la que se organiza el resto de las estancias del castillo. Estancias que ya son más recientes que el resto, lo podemos ver perfectamente. Hay que tener en cuenta que el castillo estuvo abandonado unos 300 años. A lo largo de esos 300 años de abandono, se puede decir que lo que hubiera aguantado la batalla, aguantó el paso del tiempo. Pero este edificio interior no aguantó ni la batalla ni el paso del tiempo. Así, con el paso del tiempo, con esos 300 años de abandono, se vino abajo. En los años 40 del siglo XX ya le dieron un uso aquí al castillo. Aquí centraron los cursos de formación de la sección femenina, el servicio social femenino que se hacía en aquella época. Hicieron una labor arqueológica, averiguaron cómo era el edificio que había aquí en la época de los Reyes Católicos y lo levantaron lo más parecido posible. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas partes del castillo que por mucho que investigaran no tenían ni idea de cómo eran. En vez de inventárselas, ¿qué hicieron? Pues decidieron copiar partes de edificios de la época de los Reyes Católicos y traerlos aquí, a este castillo, como la fachada que tenemos ahí o la escalera de honor del castillo, que ambas son copias del Hospital de la Latina de Madrid. El año 1904 supone un antes y un después del castillo, es cuando se le declara bien de interés cultural. Explícanos qué supuso recibir ese reconocimiento como BIC. Pues supuso el que le tomaran en cuenta, empezaran las labores de restauración del castillo. Del exterior se conservaba bastante bien, pero toda la zona de Almenas, o casi toda la zona de Almenas, se había perdido. Empezaron esa reconstrucción de la zona de Almenas y luego ya llegó en los años 40 cuando ya le dieron ese uso a la parte interior del castillo y reconstruyeron el edificio interior. Una de las estancias a las que se accede desde este patio de armas está justo detrás de ti. Explícanos qué es lo que encontramos en su interior que también tiene valor. Pues es uno de los vestíbulos del castillo. Nosotros le llamamos la sala de Juan de la Cosa. La llamamos así porque en una de las paredes se ha hecho un gran mural con la recreación de la carta, del mapa, el primer mapa mundi que hizo Juan de la Cosa en el año 1500. Es muy curioso además. Bien, mira, entramos en esta sala que es una de las más peculiares del castillo. Es el salón de honor, el salón principal del castillo. Aunque la sala está reconstruida en los años 40, nos encontramos con curiosidades como esta que tenemos aquí. Este repostero, un repostero que además con el que se conmemoraba los viajes que se hacían en aquella época, en el siglo XV, al continente americano. Por eso tenemos ahí arriba el escudo de los Reyes Católicos y abajo estos dos escudos que parecen más pequeños. Este que tenemos aquí a la izquierda es el de Cristóbal Colón y el de los hermanos Pinzón a la derecha. Y lo más curioso quizás es esta imagen, esa imagen en la que vemos esas tres naves llegando al continente americano donde se esperan un grupo de nativos. Parece una viñeta de cómic. De todas maneras, esta es una de las salas más curiosas de las que tenéis aquí en el Castillo de la Mota y que también tiene mucha historia, ¿no? Acompañando a todo el castillo y también además una historia vinculada a una reina. Pues sí, esta es una de las partes más antiguas del castillo y recibe el nombre del peinador de la reina en conmemoración al primer encierro que tuvo Juana. Juana la Loca. Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos, la futura Juana I de Castilla. Estuvo aquí encerrada entre noviembre de 1503 y marzo de 1504. Y este espacio recibe el nombre
de la reina. No es que estuviera aquí encerrada, ¿eh? Ella se podía mover libremente por todo el castillo, lo único que no la dejaban es salir de él. De hecho, intentó escaparse, pero no lo consiguió. David, la vista lo dice todo. Explícanos desde el punto de vista de la historia del castillo dónde nos encontramos. Pues nos encontramos en lo más alto del castillo, estamos en lo más alto de la torre del homenaje del castillo. Y estamos en esta plataforma, en este mirador que se hizo nuevo hace ya 10 años, porque fue la condición para abrir al turismo la subida a la torre del homenaje. Llevaba más de 40 años cerrada a las visitas turísticas. Fue condición en primer lugar por seguridad, para evitar que nos asomemos por los matacanes, esos balcones que no tienen suelo, que servían para disparar hacia abajo y que nos podamos colar, claro. Y en segundo lugar, para recuperar el aspecto que tenía la torre en su origen. La torre no acababa en la planta de abajo, sino que estaba rematada por otra torre más, la torre caballera o torre del caballero, que tenía unas plantas de altura y seguramente esos dos arcos que tenemos ahí estarían en los 4 lados. Solamente hay fotos de esos dos, solamente han podido reconstruir esos dos. Y esta es la última zona que podemos visitar, ¿no?, cuando venimos al castillo. Exactamente. Acabamos con estas vistas culminantes que tenemos desde aquí, desde lo alto de la torre del homenaje, donde dominamos, aparte de la villa de Medina del Campo, todo el entorno. Desde aquí vemos por qué se convirtió en un castillo tan importante. ¿Qué usos tiene, aparte del turístico, el castillo en sí? Pues el castillo en la actualidad pertenece a la Junta de Castilla y León y ahora mismo tenemos dos usos. Por un lado, el uso turístico que desarrollamos nosotros desde el centro de visitantes, el edificio que tenemos ahí en madera en la zona de aparcamientos, se hace a través del Ayuntamiento de Medina del Campo, y luego, por otro lado, el uso formativo, que lo desarrolla la Junta de Castilla y León. Ahí en el patio de armas, todas las salas que hemos visto son diferentes aulas y salones donde la Junta ofrece e imparte diferentes cursos, congresos, seminarios, etc. Suelen ser cursos para adultos de complemento de formación, son casi todos. Suelen durar una semana, de lunes a viernes, también hay uno de fin de semana, pero lo mejor de todo es que los alumnos acuden a estos cursos, viven en el castillo mientras dura el curso. Así se mantienen en uso las habitaciones, las cocinas, los almacenes, los dormitorios, todo el castillo está en uso durante todos los días del año. Con unas vistas imponentes cerramos hoy Descubre Valladolid desde la zona más alta del Castillo de la Mota, un lugar que sin duda aconsejamos que se pueda visitar, un bien de interés cultural del año 1904 ubicado en Medina del Campo.